Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están al alcance de este video. Pertenecemos a la iglesia Templo La Hermosa de Asamblea de Iglesia Cristiana. Nuestro pastor, el hermano Guadalupe Meléndez, y su amada esposa María Carrión, y este que te habla es el hermano Wilfred Méndez. Y hoy vamos a traer un estudio de la palabra del Señor con este tema que usted puede ver aquí en pantalla: pecado versus amor de Dios. Pecado versus amor de Dios. ¿Y qué nosotros entonces podemos entender qué es la palabra pecado? Y en el antiguo pacto, pecado se conocía como iniquidad, vanidad y dolor. Pecado en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, como muchas personas conocen, eso era lo que significaba, ¿verdad? Pecado era sinónimo de iniquidad, vanidad y dolor. En el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, es errar al blanco. Errar al blanco. Bien, vamos a tener entonces una definición. Y esta definición puede ser: pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Así que podemos definir pecado de esta manera. Es importante nosotros entender esto, ¿verdad? Pecado es no ajustarnos a esa ley moral de Dios, a esa ley moral de Dios. Así que el pecado no solo, ¿verdad?, consiste en hechos individuales, tales como robar, mentir o asesinar, sino también en actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios nos exige. Dios nos exige ciertas actitudes y vamos a ver, ¿verdad?, un poquito más en detalle. Fíjense que en los 10 mandamientos, que no solo prohíbe, ¿verdad?, esos hechos pecaminosos que ya dijimos, tales como no codiciar la casa del prójimo, no codiciar esa esposa, ese esclavo, esa esclava, ese buey, ese burro, ni nada de lo que le pertenece. Y eso está, ¿verdad?, en Éxodo 20:17. Así que no solamente en eso, sino que Dios aquí nos está especificando que el deseo, la intención de robar o cometer adulterio, también esto es contado como pecado a los ojos de Dios. El Sermón del Monte, ¿verdad?, que es muy famoso, que el Señor dio, prohíbe también este tipo de actitudes como pecado, tales como la ira, Mateo 5:22, o la lujuria, Mateo 5:28. También el apóstol Pablo también menciona, ¿verdad?, actitudes tales como el celo, la ira, el egoísmo. Esto está en Gálatas, ¿verdad?, capítulo 5:20, como cosas que son obras de la carne, en oposición a los deseos del Espíritu. Y eso está en Gálatas capítulo 5, verso 20. Por consiguiente, una vida que agrada a Dios es la que tiene pureza moral, no solo en sus acciones, sino también, oiga bien, en sus deseos del corazón. Por eso Cristo dijo que lo que contaminaba al hombre no era lo que comía el hombre, porque eso el hombre lo iba a desechar, sino lo que salía del corazón del hombre. Ahí es que está y estriba, ¿verdad?, el pecado, lo que sale, la intención del corazón del hombre. Y Cristo dijo que ahí salían entonces los asesinatos, ahí entonces salía toda esta clase de mal que hoy en día estamos viendo a nuestro alrededor. Y esto sale del corazón del hombre. Juan entonces nos dice que el pecado es
transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Cuando Pablo entonces trata de explicar lo que es el pecado universal en la humanidad, pues obviamente va a apelar a la ley de Dios, o sea, la ley escrita dada a los judíos. Pero también hay una ley no escrita que opera ¿dónde? En la conciencia del hombre, ¿verdad? Y esta entonces va a marcar la conducta de estas personas, porque muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Y esto está en Romanos capítulo 2, verso 15. Y fíjese usted que la humanidad entonces se va a dar cuenta que está en pecado cuando ellos están conscientes de la santidad de Dios. Y tenemos un ejemplo tremendo de la palabra del Señor, y es esta viuda, ¿verdad? Que Elías va allí porque Dios le dice que baje, ¿verdad? A Serepta, y allí él entonces se hospeda con esta mujer. Y cuando cuando esta viuda, su hijo enferma, le dice al profeta: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Oiga, cuando el hombre se encuentra con la santidad de Dios, cuando el hombre entiende que es pecador, oiga, rápidamente confiesa que es pecador. El rey David, miren, cuando el rey David es confrontado por el profeta Natán, él entonces reconoce su pecado, y está este Salmo 51 extraordinario, donde David confesó su pecado delante de Dios. Y miren, hay una parte aquí de ese salmo que me gustaría que ustedes vieran, y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto está en el Salmo 51, 4. Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Y mire, antes de que Adán y Eva desobedecieran, el pecado ya había llegado a los ángeles, ¿verdad? Con la caída de Satanás y los demonios. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 12 en adelante, dice de la siguiente manera: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Y quién era Satanás? Miren, Satanás era un arcángel, un ángel llamado Lucero o Lucifer, que, enamorado de su propia belleza, cayó en el orgullo, o sea, de él mismo. En el cielo no había pecado, pero él, viendo, ¿verdad?, cómo Dios lo había engrandecido, él se enamoró de él mismo, cayó en orgullo y en una sobreestimación de sí mismo. Así que el pecado fundamental de este Lucero o Lucifer fue su ilimitada ambición, su deseo de ser igual o estar por encima del Altísimo. Oiga, la caída de Satanás se debió a dos cosas principales. Número uno, el orgullo que le condujo a querer suplantar el reino de Dios por el suyo, y la autosuficiencia
que le hizo intentar independizarse del Altísimo. Estos son los dos, ¿verdad?, caídas principales de este arcángel. Dios le hace entonces un juicio a Satanás y le dice: serás echado en el infierno. Te contemplarán, es decir, harán un espectáculo contigo. Hablarán de ti, es decir, se mofarán y te maldecirán. Serás echado de tu sepulcro como cadáver y estarás solo. Estarás solo. Así que Dios hizo un juicio, ¿verdad?, con Satanás. Con respecto entonces a la raza humana, el primer pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva fue el de la raza humana. Y esto está en Génesis 3 del 1 al 19. Esto fue en el huerto del Edén. Dios le había dicho a Adán y a Eva que morirían si comían del fruto del árbol. Y esto lo tenemos en Génesis 2:17. Pero miren, la serpiente antigua, Satanás, dijo: no morirán, no morirán. Y Eva entonces, fíjese que optó por dudar de la veracidad de la palabra de Dios y realizar un experimento para ver si Dios había dicho la verdad. Ella se embarcó en esto, ¿verdad? Dios le había dicho que era moralmente correcto para Adán y Eva no comer del árbol de ese, ¿verdad?, de ese fruto, de ese árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Pero la serpiente sugirió que no haría daño comer del fruto y que al comerlo Adán y Eva serían como Dios. Génesis 3:5. Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó ella entonces del fruto y comió. Génesis 3:6. Eva entonces y después Adán sucumbieron a la tentación de ser como Dios. Génesis 3:5, lo que constituyó un intento de colocarse en el lugar de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bien, vamos a hablar entonces del pecado heredado. Esto es lo que han dicho, ¿verdad?, los teólogos como el pecado original. ¿Cuál fue, verdad, o cómo más bien nos afecta el pecado de Adán? Miren, la Biblia enseña que heredamos de Adán el pecado de dos maneras. Número 1, culpa heredada. Se nos considera culpables debido al pecado de Adán. 2, corrupción heredada. Tenemos una naturaleza de pecado debida al pecado de Adán. Así que Pablo entonces explica los efectos del pecado de Adán de la siguiente manera. Miren cómo él lo explica. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecamos a la forma y a la manera de Adán y Eva. Este concepto, ¿verdad?, de que todos pecaron, quiere decir que para Dios todos pecamos cuando Adán en aquel momento y Eva desobedecieron a la orden de Dios. Miren, David dice en este Salmo 51: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Esto es Reina Valera revisada, ¿verdad? Algunos han pensado erróneamente que lo que se tiene en cuenta aquí es el pecado de la madre de David. Pero eso es incorrecto.
porque el contexto entero no tiene nada que ver con lo que hizo la madre de David. Mire, David está confesando, oiga bien, está confesando en este pasaje el pecado que él mismo había cometido. Y vamos a ver, mire lo que dice él: ten piedad de mí. Y lo subrayé para que usted vea. Oh Dios, no dice ten piedad de mi madre, ten piedad de mí. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, no la madre, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. Así que no era verdad la madre. David se siente tan abrumado por la conciencia de su propio pecado que mira hacia atrás a su vida y se da cuenta de que fue pecador. Miren, desde el principio. En verdad, cuando nació o fue formado desde el vientre de su madre, mire, nació pecador. La raza humana ha heredado el pecado de Adán y Eva. Por tal motivo, él decía de esa manera. Sabemos que un niño viene a conocer, ¿verdad?, que es pecador cuando ya tiene conciencia, obviamente. Pero ya David tenía conciencia, ya David sabía que él había heredado ese pecado de Adán y Eva a través de su madre, a través de toda la raza humana. Pero yo quiero decir algo extraordinario. El hombre, aleluya, no se quedó ahí. Dios no dejó al hombre postrado. Dios no dejó al hombre perdido. Dios no dejó al hombre condenado a la muerte eterna. La Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Qué maravilloso es el amor de Dios, qué sublime. Aleluya, tengo que adorar y alabar a Dios. Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, no porque seamos buenos. La Biblia dice que ninguno hay bueno. No porque seamos buenos, hermanos, amigos, sino porque Él nos ama. El Señor nos ama. Dios, mire, no esperó que diéramos el primer paso. Allí mismo en Génesis 3:15 dice que Él iba a levantar uno que le iba a pisar la cabeza a esa serpiente antigua, hablando de Jesucristo. Él dio el primer paso. Nosotros, sin embargo, nos alejamos de Él como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Oiga, y yo sé que esto es un estudio, pero me emociono cuando, aleluya, hablo de la salvación de Jesucristo que obró en la cruz del Calvario por nosotros. Y a veces tiendo a predicar la palabra, ¿verdad? Pero mire, nosotros no dimos ese primer paso, sin embargo Dios sí lo hizo, y lo hizo de pura gracia, proyectando un camino para que nosotros volviéramos a regresar. Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre si no es a través de Él. La amplitud del amor de Dios se muestra en el hecho de que Cristo murió por los hombres, en quienes no había nada que atrajese tal amor. Gracias a Jesús ha cambiado nuestro estatus con Dios. Aunque éramos pecadores, Jesús nos puso en la debida relación con Dios. No solo había que cambiar nuestro estatus, también, oiga bien,
también había que cambiar nuestro estado. Un pecador salvado no puede seguir siendo un pecador, no puede seguir haciendo las mismas cosas, hermano, amigo. Tenemos que cambiar. Nuestro pastor senior, nuestro reverendo José Antonio Quiñón decía que teníamos que dar una media vuelta, dejar al mundo atrás y seguir a Cristo. Así que tenemos que llegarnos a Dios y tenemos que cambiar. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La muerte de Cristo cambió nuestro estatus, pero su vida de resurrección cambió nuestro estado. Si Cristo se hubiera quedado allí en la tumba, oiga, todavía seríamos miserables pecadores. Pero el Señor cambió esto. Gloria a Dios. Jesús empieza por poner a los pecadores en la debida relación con Dios, aun cuando son pecadores, y continúa por su gracia capacitándolos para que abandonen el pecado y sean personas nuevas y buenas. Él cambió, oiga bien, nuestro estatus. Es la justificación, ¿verdad? Ahí es donde empieza todo ese proceso de salvación. Él cambió nuestro estado. Oiga, es ahora la santificación. Ese cambio, ¿verdad? Ese cambio. Ahora es la santificación. Tenemos que proseguir. Tenemos que seguir hacia la meta. Pero en medio de ese, ¿verdad? Esa peregrinación, nosotros tenemos que seguir en esa santificación. Y es un proceso, es algo que va de día en día y tenemos que seguir hacia Él. Miren, y con esto termino. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pecado versus el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, dice un coro. Es tan alto que no puede ir afuera de Él, arriba de Él. Es tan bajo que no puedo ir abajo de Él. Y es tan ancho que no puedo ir afuera de Él. ¡Cuán grande es el amor de Dios! Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias y recuerda: Maranata, Cristo viene.